Buenas noches, soy Hugo Libardo Sepúlveda Báez, estudiante de cuarto semestre de Derecho Virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina. En esta ocasión vamos a hablar del origen de las obligaciones, sus efectos y sus formas de extinción. Para hablar del origen de las obligaciones, debemos remitirnos al artículo 1494 del Código Civil Colombiano, al cual me permito dar lectura. Abro comillas. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un acto que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. La legislación colombiana, asimismo, establece sus fuentes. Las fuentes serían el contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. Cuando hablamos de contrato, estamos hablando de un acto mediante el cual las dos partes se comprometen a dar, a hacer o no hacer algo. Cuando hablamos de cuasicontrato, nos referimos a un acto voluntario que se hace entre las partes. Cuando estas partes no convienen previamente las obligaciones, estas nacerán de la ley o del hecho voluntario. Cuando hablamos del delito, estamos hablando de cuando se ejecuta una acción con la intención de causar daño. En este caso hablamos del dolo. Y cuando hablamos de cuasidelito, nos referimos a cuando se ejecuta una acción sin ánimo de causar daño, asociado a impericia, negligencia o descuido. En este caso estamos hablando de la culpa. Tenemos los efectos de las obligaciones. Tenemos tres efectos, que sería la obligación de dar, la obligación de hacer y la obligación de no hacer. Cuando hablamos de la obligación de dar, nos referimos que es el compromiso de entregar la cosa. Si esa cosa es un bien cierto, debe conservarse hasta la entrega real de la cosa. Cuando hablamos de hacer, nos referimos a la obligación de ejercer cualquier actividad que sea diferente a la acción de dar. Esta es una acción positiva. Cuando hablamos de la obligación de no hacer, estamos hablando de una obligación negativa en la cual se compromete a abstenerse de no realizar ningún acto u hecho determinado. Entonces, pasemos ahora a las formas de extinción. Las obligaciones se extinguen, según nuestro ordenamiento jurídico, de varias maneras. Tenemos la prescripción. Cuando hablamos de la prescripción, tenemos dos tipos de prescripción, que sería la adquisitiva o usucapión y la extintiva o libertaria. La adquisitiva hace referencia a cuando se hace la adquisición del bien ajeno, ya sea por uso continuo de este. Y la extintiva se refiere a cuando no se ejerce el derecho a tiempo. También tenemos el acuerdo entre las partes. Cuando hablamos del acuerdo entre las partes, no es otra cosa que así como las partes tienen la entera libertad y voluntad de hacer un contrato, de ejecutar un contrato, asimismo tienen la libertad de deshacerlo, de hacer las cosas a la inversa y terminar la obligación. También tenemos la novación. La novación consiste en hacer una nueva obligación que va a reemplazar una anterior. La anterior queda extinguida. También tenemos la transacción. Cuando hablamos de la transacción, estamos diciendo que consiste en un contrato según el cual las partes terminan extrajudicialmente el litigio pendiente. En este caso, pues, o se reducen las pretensiones o se renuncian a ellas. También tenemos el pago. El pago es la forma natural de terminar con la obligación. Al pagar, pues termina la obligación porque ya se cumplió con la obligación de dar, de no hacer o de hacer, según sea el caso. También tenemos
la remisión o condonación. Cuando hablamos de esa remisión o condonación es cuando se da el perdón de la obligación con relación a la otra persona. Esto se da por fines altruistas o por beneficencia. No se recibe ninguna contraprestación en este caso. Tenemos otra manera de distinción, que sería la confusión. Cuando hablamos de la confusión, estamos diciendo que concurren la calidad de deudor y acreedor en la misma persona. Entonces, esa confusión se presta para dar por extinguida la obligación. Tenemos también la compensación. Cuando los acreedores y deudores se deben lo mismo, llegan a un acuerdo y se compensan mutuamente y dan por extinguida la obligación. Tenemos la pérdida de la cosa que se debe. En este caso, cuando hablamos de la pérdida de la cosa que se debe, es porque la cosa perece o se destruye o comercialmente ya no está en uso o porque desaparece y se ignora si existe o no existe. Eso está contemplado en el artículo 1729 del Código Civil colombiano. Y tenemos la nulidad. La nulidad la decreta el juez de la República y tenemos la nulidad absoluta y relativa. La nulidad absoluta nos habla de decretar la nulidad total de la obligación y la relativa únicamente anula una parte. Pero también el artículo 1742 del Código Civil establece lo siguiente. Corrijo, el artículo 1740 establece lo siguiente. Abro comillas. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. Cierro comillas. Muchas gracias.